Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos un domingo más aquí en su programa En la Mira, que ya se ha convertido en un referente en toda la región. Saludamos a la gente del noroccidente Pichincha, también nos ve gente en Manabí, también nos ve gente en Los Ríos y, cómo no, en toda la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ya saben que este espacio es amplio para los diferentes criterios y también para cada uno de ustedes que puedan comentar y participar, porque eso nos retroalimenta como medio de comunicación. Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de las plataformas digitales. Por YouTube estamos como Saracay TV y también en nuestra fanpage Saracay Televisión Canal 5. Allí estamos hoy domingo con un nuevo programa, un nuevo invitado y nuevos temas que el encargado, como todas las noches, de presentarlo es mi compañero Jorge Chávez. Buenas noches. Gracias, Edwin. Amigos de Saracay Televisión, muchas gracias por su amable sintonía. Bienvenidos a su programa En la Mira. Usted sabe que aquí se entera de todo. Chismes no, verdades que se discuten a nivel nacional, internacional, local. Hoy inauguramos una serie de programas que van a servir para que ustedes que están en su casa tengan un poco más de conocimiento sobre la persona a elegir en los próximos procesos electorales. El próximo proceso electoral del 2021 en el que se, valga la redundancia, elegirá a un nuevo presidente del Ecuador y a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Hoy inauguramos este espacio con un conocido de todos nosotros, es el empresario vinculado a la banca, Guillermo Lazo Mendoza. Don Guillermo, bienvenido. Él es casado con doña María de Lourdes Alcíbar, tiene 5 hijos y 7 nietos. Don Guillermo fue 2 veces candidato presidencial, en 2013 cuando obtuvo el 22,68% y el 2017 con el 48,84%. En ambas oportunidades perdió frente al correísmo, aunque en la última elección denunció un presunto fraude electoral. Una vez que ustedes ya saben a quién vamos a entrevistar, que es una persona de Polendas, alguien que de pronto podría ser el próximo presidente, puesto que está postulando a ese cargo. Quisiéramos dejar en el tintero algunas interrogantes que van a ser ampliadas en el transcurso de la entrevista. Don Guillermo en alguna oportunidad dijo que la vida lo ha vuelto liberal, pero que no se identificaba con ese pensamiento. ¿Cómo se define ideológicamente? La segunda interrogante tiene que ver con que, conocedor del sistema bancario, sabe de la gran diferencia que existe entre las tasas pasiva y activa que cobran las entidades bancarias. Si usted ganaría la presidencia, ¿cuál sería su propuesta para reducir las altas tasas de interés que cobran los bancos? Hay otros temas que se van a ir desgranando, como por ejemplo, si realmente él no tiene ningún bien o cuentas en paraísos fiscales que lo impedirían de ser candidato. Mirando a los 17 millones de ecuatorianos, le dirá sí o no. Y la última, que tiene que ver directamente con quienes lo señalan de haber cogobernado estos años con el presidente Moreno, toda vez que su bancada apoyó 47 de las 52 leyes, entre otras cosas, y evitó que fueran fiscalizados los ministros de Roma. Este y otros temas serán totalmente tratados con Edwin Mendoza y nuestro invitado especial, Guillermo Lazo. Adelante, Edwin. Muchas gracias, estimado Jorge. Le damos la bienvenida, estimado Guillermo. Bienvenido a Santo Domingo. ¿Cómo así por la tierra, ya empezando y calentando motores? Aunque usted ya lleva 10 años en este tema, en la lucha por llegar a Carondelet, dirigir los destinos de nuestra patria. Así es, Edwin. Comenzando un nuevo recorrido por el Ecuador. Ayer, miércoles 23 de septiembre, inscribimos nuestra candidatura en el Consejo Nacional Electoral junto con mi binomio, el doctor Alfredo Borrero Vega. Acabamos de llegar desde Quito, continuaremos luego a Quevedo, a Babahoyo, llegaremos a Guayaquil y estamos ya comenzando nuestros recorridos presenciales, a pesar de que, Edwin, durante esta pandemia, la etapa de confinamiento, yo la dediqué a la política telemática a través de Zoom. Me he visto con cerca de 130.000 ecuatorianos. Si lo intentaba de manera presencial era imposible, pero con el Zoom, a través de métodos digitales, he podido tener reuniones con ecuatorianos en Europa, ecuatorianos en Estados Unidos, con esmeraldeños, con manabitas, con carchenses, con pichinchanos, es decir, con todos los ecuatorianos que viven en Ecuador,
y también aquellos que viven en el exterior. Es importante en el confinamiento seguir reuniéndose con los diferentes gremios, con los ciudadanos, para ir aterrizando las propuestas que realmente son las que necesita nuestro país, porque muchas veces los políticos hablan con un dialecto trabajado, pero si se escucha realmente al ciudadano es donde se podrían aplicar políticas públicas. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué ha identificado? ¿Qué hace falta en nuestro país? Claro que los ciudadanos a pie sabemos que lo que queremos es empleo, que la economía esté bien, el tema de salud. ¿Por ahí va? El tema es cómo crear empleo, porque claro, la mayoría de ecuatorianos quieren un empleo y eso lo sabe todo el Ecuador. El problema es cómo crear el empleo, y la manera de crear empleo en Ecuador es volviendo los ojos al campo, a la agricultura, a la ganadería. Y por eso en nuestro gobierno volveremos al nombre de Banco Nacional de Fomento, dejar aquel eslogan de Banecuador que no significa nada, para volver al Banco Nacional de Fomento, un banco de más territorio y menos escritorio, con crédito para el pequeño agricultor, el mediano agricultor, a 30 años plazo y al 1% de interés. Muchos me dicen, pero eso es un subsidio. Claro que sí, en todas partes del mundo se subsidia la agricultura, a la ganadería, porque es el sector que más empleo genera para la sociedad. Y en el caso de Ecuador no es una excepción. Queremos más empleo en el campo, en la agricultura, en la ganadería. O sea, el banco, Ban Ecuador ahora ha cambiado el nombre, pero el estilo sigue siendo el mismo. En los últimos años el Ban Ecuador ha perdido su origen, ahora son préstamos de consumo y no préstamos de inversión, préstamos del sector productivo. Se lo da a un lado, ¿no? Lo que nosotros queremos es que sean préstamos de producción al pequeño agricultor y al pequeño ganadero. ¿A 30 años para qué? Para que puedan construir un patrimonio, el patrimonio de la familia agrícola del Ecuador. Al 1% de interés, porque obviamente con tasas de interés de la banca comercial la agricultura no puede salir adelante. Tiene que ser un apoyo directo del Estado a través del Banco Nacional de Fomento. Y usted puede conseguir recursos del Banco Mundial para capitalizar el Banco Nacional de Fomento al 2%, a 30 años también. Capitaliza el Banco Nacional de Fomento y alguien me dice, pero el Estado paga el 2 y cobra el 1. Sí, es un subsidio de un punto porcentual en 1.000 millones, son apenas 10 millones de dólares, mucho menos de todo lo que se robaron en el sistema de salud en media pandemia. Por lo tanto, nuestro objetivo será apoyar al sector agropecuario, a los agricultores, a los ganaderos ecuatorianos. Usted me habla de la banca privada y allí va la consulta que hacía Jorge también. Es importante que la conteste. ¿Y cómo se va a alinear también la banca privada? Porque se habla mucho, ¿no? que la banca no apoya a los ciudadanos y que debe venir la banca internacional también. ¿Cómo se va a trabajar con la banca? Bueno, yo creo que los que tenemos experiencia en estos campos tenemos claro que hay una banca de desarrollo, que es el Banco Nacional de Fomento, una banca comercial, que es la banca privada, y una banca, digamos, de inversiones, que se dedica a todo lo que es promoción de colocación de papeles, capitalización de empresas. La banca de fomento debe dar crédito a muy largo plazo y una tasa de interés, como ya lo expliqué, subsidiada por el Estado. Ahora, ¿qué hacemos con la banca comercial? También tiene que bajar las tasas de interés. ¿Cómo? Si manejamos en orden la economía, bajamos el riesgo país, eliminamos el exceso de impuestos, veremos cómo la tasa de interés podrá ser comparable como países dolarizados como Panamá, donde usted puede lograr un financiamiento de un auto al 9% de interés, no como en Ecuador, tasas del 15%. Eso no favorece el desarrollo de la economía. Por eso manejaremos en orden la economía para bajar el riesgo país, para eliminar impuestos, para que baje la tasa de interés y promoveremos el ingreso de bancos extranjeros al Ecuador para generar aún más competencia en el mercado local que permita bajar aún más las tasas y los precios de los servicios bancarios. Usted me tocó el tema agroproductivo, la agricultura. ¿Qué otras aristas involucrará su gobierno en caso de ganar la presidencia para generar más empleo? Bueno,
vamos a tener que provocar lo que yo llamo un shock de inversión, tanto en el campo público como en el campo privado. El Estado ecuatoriano en este momento tiene pendiente de pago cerca de 4.000 millones de dólares en sueldos, en proveedores, en los municipios que se quejan todos los días de que no le entregan los recursos que le corresponden por ley, los consejos provinciales, los aportes a la seguridad social, etc. Entonces, tenemos un Estado que su saldo en cuenta no es más de 100 millones de dólares. Ese Estado no puede invertir, por lo tanto tenemos que traer capital privado internacional especialmente para que venga a desarrollar obra pública. Por ejemplo, el eje vial para la ampliación de la carretera Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo. Se puede concesionar, se puede delegar la competencia a la prefectura provincial de Los Ríos y también a la de Santo Domingo, para que se pongan de acuerdo y tengamos este eje vial. Si lo construimos, va a haber empleo. ¿Empleo para quién? Para el albañil, para el carpintero, para el soldador, pero también va a haber un encadenamiento de inversión al que fabrica el uniforme de los que trabajan ahí, los que importan o fabrican cascos para la construcción, y también la microempresa, aquella señora que está en la casa, puede preparar empanadas, puede preparar una avena, y mire usted el gran ingenio de un padre de familia que quiere cuidar de sus hijos. Pone un canasto, usted habrá visto las bicicletas, con dos canastos, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. En el derecho las empanadas y en el izquierdo tiene usted los jugos, la avena, etc. Por lo tanto, toda esa gran inversión encadena inversiones hasta llegar al pequeñito. Eso es lo que yo quiero promover en el Ecuador, la inversión, porque es la única manera de generar empleo. Y en su gobierno, y usted también como candidato a la presidencia, tiene claro que quienes generan empleo es el sector privado y no el sector público. Por supuesto que sí, pero el sector público tiene responsabilidades importantes. Por ejemplo, debemos apoyar el proyecto de una nueva universidad en Santo Domingo. Tenemos que apoyar ese proyecto, como también en materia de salud, un centro de salud, un hospital en La Concordia. En este momento no existe. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una reforma tanto en el campo educativo como en el campo de la salud. Y algo muy importante, buscaremos la cobertura de Internet en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para estar conectados y para que los jóvenes ecuatorianos, los que viven aquí en Santo Domingo, los que viven en zona urbana y en zona rural especialmente, puedan tener conexión de Internet y puedan estudiar online. No solo en la mejor universidad del Ecuador, sino en la mejor universidad del mundo, si ellos así lo desean, pero necesitamos cobertura de Internet. En lo que se refiere al tema económico, si bien es cierto, generar empleo significa ir reactivando el tema económico, pero como tal, ¿cómo califica usted del 1 al 10 el tema económico actual en nuestro país? Porque a veces la gente no entiende o no llega a comprender el tema político. Si el Ecuador está severamente golpeado en el tema económico, ¿por qué tenemos 19 candidatos a presidente si el país está tan hecho pedazos? Mire, yo creo que no hay 19 candidatos. En la realidad hay 2 o 3 candidatos que son los de la preferencia mayoritaria de los ecuatorianos. Pero están registrados ahora, 19. La situación económica del Ecuador pasa por un momento difícil, sin duda alguna. Pero más que medir en indicadores económicos, hay que verlo en indicadores sociales. En el año 2019, antes de la pandemia, antes del coronavirus, se destruyeron 150.000 empleos en un año. Y penosamente, en este año 2020, la pérdida será alrededor de 400.000 empleos, lo cual es muy grave. ¿Por qué? En el Ecuador se gradúan 250.000 jóvenes de bachiller. Y esos jóvenes que salen del bachillerato, ¿qué buscan? Uno, estudiar en la universidad, pero hay solo 80.000 cupos, lo que quiere decir que 170.000 se quedan por fuera. Y segundo, un empleo. Pero ¿cómo consiguen empleo? Si en lugar de crear empleo, se destruye empleo. Entonces usted ve una cantidad de jóvenes, perdónenme una palabra, quizás puede ser dura, pido disculpas, pero muchos jóvenes cabreados,
molesto. Esa es la palabra. Porque no pueden estudiar, porque no pueden trabajar, porque viven desesperanzados. Y penosamente, algunos de esos jóvenes penosamente caen en el consumo de las drogas, caen en actos de violencia. Por eso nosotros queremos libertad de estudio para los jóvenes, eliminar la CENESID para que el joven ecuatoriano estudie en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga la CENESID. Y luego promover inversión para generar empleo, empleo especialmente para la mujer ecuatoriana, para los jóvenes ecuatorianos. Y cuando digo mujeres, me refiero a aquellas madres solteras, aquellas madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 2, de 3 hijos pequeñitos, viviendo de un cachuelo, como se dice en la costa, o de la chaucha, como se dice en la sierra, con $1 al día. $1 al día, $20 al mes. ¿Usted pudiera vivir con $20 al mes? Definitivamente complicado. Que no, complicado. Pero la gran mayoría de mujeres ecuatorianas viven con apenas $1 al día. Yo quiero para ellas un empleo y también la oportunidad de emprender. Aquí en el Ecuador, emprender es como meterse en la selva. Uno no sabe en qué momento puede coronar su desafío, porque hay tanto trámite, tanto impuesto, que los jóvenes me dicen, Guillermo, antes de vender $1 de lo que yo quiero vender con mi emprendimiento, ya tengo que pagar impuestos, o al gobierno central o a los municipios. Y los jóvenes se desaniman. Yo me desanimaría, cualquiera se desanima si el gobierno dice, tienes una idea para salir adelante, primero me pagas un impuesto a mí. Eso es lo que tenemos que cambiar en el Ecuador. Me comunican que es momento de ir a nuestra primera pausa comercial. En el segundo bloque vamos a aterrizar un poquito más a detalle algunas propuestas que tiene el candidato a la presidencia, el señor Guillermo Lasso, en Santo Domingo, y también conoceremos un poco los perfiles políticos de los representantes de la lista 21 acá en la provincia de Salchipapa. Candidato a la presidencia, el señor Guillermo Lasso, que está por Santo Domingo y nos ha visitado acá en Saracay Televisión para abordar algunos temas de interés nacional y también de interés regional. Estimado Guillermo, ¿cómo se ve o cómo se vería a Santo Domingo Los Áchilas como provincia en su gobierno? Como una provincia, como lo es Santo Domingo, muy productiva en el campo agrícola, en el campo ganadero, en el comercio. Yo creo que Santo Domingo es una provincia pujante, pero tenemos que proveerla de servicios básicos fundamentales, como es agua potable, alcantarillado, una nueva universidad, salud y sobre todo tener un Banco Nacional de Fomento que sea, como me dicen, más de territorio, menos de escritorio. Es decir, que el Banco Nacional de Fomento recorra todo el territorio de Santo Domingo ofreciendo crédito al pequeño y mediano agricultor, al pequeño y mediano ganadero, al microempresario para producir, y no un Banco Nacional de Fomento llamado hoy Banecuador, dedicado a dar créditos de consumo, cuando debería dar créditos a la producción. ¿Proyectos, por ejemplo, como el Camal Regional, serían viables en su gobierno? Por supuesto que sí. Mire, yo le digo algo. El Ecuador tiene 221 municipios, 221 alcaldes. Yo le aseguro a usted y a todos los santodomingueños que trabajaré de la mano del alcalde de Santo Domingo. No importa de qué partido político sea. Yo creo que un gobierno responsable, un gobierno central, tiene que trabajar en grupo con todos los 221 municipios y seguiré recorriendo el Ecuador para conocer de manera directa cuáles son las necesidades fundamentales y siempre apoyando lo que más necesite la población, como es agua potable, como es alcantarillado. En el tema, aterrizando un poquito en el tema político, aquí el candidato de la lista 21 es el doctor Eduardo Tacuri. ¿Cómo se hizo esa elección? ¿Cómo son los perfiles que tiene el movimiento Creo y también usted encabezando? Porque imagino que tiene que haber revisado cuáles son esos perfiles que deben acompañarles a ustedes. Bueno, esta es la tercera elección presidencial y de asambleístas del movimiento Creo. En la primera fuimos con alianzas, en la segunda también. Y en esta ocasión el movimiento Creo va con su propio equipo,
con su propia gente. Por eso el doctor Eduardo Tacuri es nuestro candidato asambleísta por la provincia de Santo Domingo. Él es nuestro candidato. No tengo la menor duda que con el apoyo y la confianza de todos los santodomingueños, no solo él, sino probablemente el segundo de la lista, junto con Eduardo Tacuri, pasen a ser miembros de la Asamblea Nacional. Ahora, usted sabe que el Movimiento Creo suscribió una alianza electoral con el Partido Social Cristiano. Exactamente. Esta alianza electoral respeta las listas 21 de Creo y también las 6 del Partido Social Cristiano. Por lo tanto, Gruber Zambrano, candidato asambleísta, primer candidato asambleísta por la lista 6, es una persona que yo deseo que también llegue a la Asamblea Nacional, porque es una persona con experiencia, es una persona preparada, y las dos listas, tanto la 21 como la 6, apoyan a un solo candidato presidencial, que en este caso el binomio de Lasso-Borrero. Realmente es un gran gesto del Partido Social Cristiano, un gran gesto del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, y un gran gesto y generosidad para con el país de parte de Cristina Reyes, la actual asambleísta, quien declinó su candidatura para facilitar esta alianza electoral donde la lista 21 y la lista 6 apoyan a un mismo binomio, y cada lista de manera independiente va a hacer todo su trabajo para conseguir los votos necesarios para llegar a la Asamblea Nacional. El doctor Tacuri, Jessica Orellana y los demás candidatos, ¿cuál es la carta de presentación que usted podría decirle a la ciudadanía de Santo Domingo que tienen ellos para llegar a la Asamblea y representarnos en el Poder Legislativo que está tan venido a menos con el 2% de aceptación? El doctor Eduardo Tacuri, usted lo conoce más que yo, es un hombre serio, es un médico, un gastroenterólogo. Eduardo Tacuri tiene claro cuáles son las necesidades de la provincia de Santo Domingo. Acabo de reunirme con él, luego me reuniré con Gruber Zambrano, pero yo creo que conocen lo que requiere Santo Domingo en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad también, y en materia de producción, especialmente producción agropecuaria. ¿Quién puede estar en desacuerdo con una propuesta como la nuestra, que será propuesta de Eduardo Tacuri y de Gruber Zambrano? Un Banco Nacional de Fomento, de territorio, no de escritorio, que vaya al campo, que dé crédito a 30 años, que dé crédito al 1% de interés, con un Banco Nacional de Fomento que acompañe con tecnología para el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, tener cobertura de internet para tener teleeducación en el campo, telemedicina en el campo, apoyar también en la construcción de caminos vecinales. En este país solo ha habido una mentalidad de desarrollo de ciudades, citadino, pero no rural, no campesino. En nuestro gobierno la prioridad será el campo, la ruralidad, será el sector agropecuario, el sector agrícola, los ganaderos. No puede ser que en este momento en el Ecuador se esté desperdiciando la leche, porque el precio para el productor es tan, pero tan bajo, que al final del día lo riegan en el piso. En un país donde hay un nivel de desnutrición infantil del 30%, mejor sería tomar esa leche y alimentar a los niños recién nacidos, ¿no es verdad? Tenemos que preocuparnos de los productores, porque los intermediarios, está bien que existan y está bien que ganen dinero, pero no a costa del productor, que encima no tiene crédito, no tiene tecnología, y los costos de producción son muy altos en el Ecuador. Tenemos que trabajar para bajar esos costos de producción, para dar crédito al 1%, para dar plazo a 30 años, para apoyar con tecnología y también con teleeducación, con telemedicina a través de la cobertura de internet. Para no irnos un poco del tema político, ¿cómo se da esa alianza con el Partido Social Cristiano? Una alianza que se veía bastante lejana por las diferentes posturas que se habían manejado, pero se dicen que cuando se quiere trabajar enfocados en un solo norte y enfocados en una sola propuesta para sacar adelante a este Ecuador que se ha venido bastante ameno en los últimos años,
¿Cómo se llega a conectar con el señor Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano? Bueno, yo quiero destacar la generosidad de Jaime Nebot con el país. No es conmigo, no es con Guillermo Lasso. Yo creo que Jaime Nebot, Cristina Reyes, el Partido Social Cristiano y todo su equipo a nivel nacional tienen la misma visión que tenemos nosotros. La preocupación de que el Ecuador retorne al pasado, a este pasado correísta que nada bueno le trajo al Ecuador. Necesitamos luchar por ese Ecuador de oportunidades, por ese Ecuador de prosperidad, por ese Ecuador de desarrollo agrícola, de desarrollo ganadero, donde el agricultor se sienta respaldado por el Estado y no simplemente ahí dejado a la suerte, a la buena del Señor, para que vea cómo finalmente se defiende en la vida. No, este proyecto político, que es un proyecto inclusivo, tiene como uno de los objetivos fundamentales el sector agropecuario, el desarrollo rural y campesino. Nos dedicaremos a construir vías también de caminos vecinales, que son mucho más baratas que ayer, esas grandes carreteras que se han construido a lo largo del Ecuador, excepto el tramo de Quevedo-Santo Domingo y el de Babahoyo-Quevedo y la carretera Machala-Guayaquil, que es realmente un desastre. Hay carreteras carísimas, algunas con sobreprecios típicos del correísmo, carreteras que han costado 5, 6, 7 millones de dólares por kilómetro, cuando un camino vecinal le puede costar $100.000 el kilómetro. Ahora nos vamos a dedicar a construir caminos vecinales para lograr el desarrollo rural y campesino de Ecuador. Como Guillermo Lasso, es otra consulta también que se hace a la ciudadanía, eligió o analizó el perfil de su binomio a vicepresidente. Hay una crisis sanitaria en el Ecuador y la crisis sanitaria no solamente que es producida por el coronavirus, sino por la corrupción y por el descuajeringamiento de todo el sistema de salud del Ecuador. Por un lado el Ministerio de Salud Pública, por otro lado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por otro lado las clínicas y hospitales privados del Ecuador. Necesitamos un médico de la categoría de Alfredo Borrero Vega como vicepresidente de la República para coordinar todo el sistema de salud del Ecuador, tanto público como privado, coordinarlo a efectos de proveer salud gratuita, oportuna y de calidad en el sector público. Coordinarlo, no más repartirlo, ¿no? No, en lo absoluto. No. Usted me conoce, Edwin, yo jamás repartiría no solamente hospitales, ni aduanas, ni cargos públicos, en lo absoluto. Pero sí le quiero decir a los ciudadanos algo, ya que usted toca este tema. Yo creo que en las próximas elecciones, que no son cualquier elección, nos estamos jugando el futuro del Ecuador. Queremos gobernabilidad. Está bien, hay que apoyar al binomio Lasso-Borrero, pero hay que tomar en cuenta que también hay que votar por las listas 21 de Creo y por la lista 6 del Partido Social Cristiano, para asegurar espacios de gobernabilidad, que podamos vivir en paz y alcancemos las metas de desarrollo que tanto aspiran los ecuatorianos. Y por ese mismo tema, yo le decía de los repartos que se hablan a nivel nacional y que ha dejado muy mal parado a nuestro país. El tema de gobernabilidad va a ser bastante complejo en la siguiente administración, en el 2021, debido al método y también debido a la polarización de candidaturas. ¿Cómo encontrar una gobernabilidad y no caer en esto que se ha vivido últimamente repartiendo diferentes direcciones o ministerios de salud? Esto está en manos de los ciudadanos. Esto está en manos de los santodomingueños en este momento. Si ustedes deciden votar por las listas 21 de Creo y por la lista 6 del Partido Social Cristiano, pues bueno, daremos un paso hacia adelante a esa gobernabilidad que esperan todos los ecuatorianos. La alianza es una alianza electoral en este momento, pero obviamente el sentido común, luego de lograr un éxito en estas elecciones, como lo vamos a lograr, pues obviamente daremos el siguiente paso para mantener espacios de gobernabilidad para el Ecuador. Antes que se me vaya, porque hablábamos del tema de salud también, ¿qué opina usted sobre la mano que mete en los últimos años el gobierno nacional en el IES específicamente? Bueno, yo creo que hay un tema interesante en la consulta que plantea Jaime Nebot. En esa consulta se plantea precisamente este punto.
¿Cómo logramos que el gobierno no meta mano en los dineros de la seguridad social, que son dineros de los trabajadores y de los jubilados? Pues bueno, prohibiendo que metan mano y logrando que la administración de esos recursos sea una administración técnica y profesional, que se llegue a ella a través de un concurso público local e internacional para conseguir un buen administrador de esos recursos, para que exista la garantía de que esos recursos están siendo bien cuidados y que los jubilados van a poder cobrar su jubilación en el futuro. Estimado Guillermo, ¿usted garantiza la salud y educación pública para la ciudadanía? Yo garantizo la salud y la educación pública, oportuna, de calidad y gratuita para la mayoría de ecuatorianos. Gratuita, que quede claro ese término porque es fundamental. Hay unos detractores que pretenden cambiar mi discurso y decir que quiero privatizar la salud y la educación. Falso, de falsedad absoluta. Lo que nosotros haremos es que el sector público sea más eficiente en el campo de la salud y de la educación, gratuita y de calidad para todos los ecuatorianos. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al volver seguiremos ahondando en algunos temas que interesan a la provincia y el país con el candidato a la presidencia, el señor Guillermo Lasso. Continuamos en este diálogo con el candidato a la presidencia de la República del Ecuador, el señor Guillermo Lasso. Estimado Guillermo, ¿qué ideología tiene Guillermo Lasso? Para responderte esa pregunta, permíteme presentarme ante los santodomingueños. Yo soy un ecuatoriano como muchos que debió trabajar desde temprana edad, desde los 14 años de edad. Primero para pagar la pensión del Colegio San José Lasalle, porque su papá quedó desempleado y le querían sacar, ¿no? Mi papá se jubiló. Ah, ya, se jubiló. La familia perdió ingresos. Y luego para apoyar en la economía del hogar de mis padres. De allá para acá han pasado 50 años. 50 años. Gracias a Dios siempre he tenido trabajo, siempre he tenido empleo. Soy un bachiller. Yo no necesito ni inventar una tesis de grado ni falsificar un título. Yo soy solo un bachiller que ha aprendido haciendo a lo largo de su vida. Y alguna vez me entrevistaba un medio de comunicación español y yo le decía, la vida me hizo liberal. ¿En qué sentido? Yo no he recibido nunca una ayuda del Estado. Todo lo contrario. Cuando llegan los gobiernos, perdón la expresión, vienen es a joder la vida. Por eso necesitamos un gobierno que joda menos y deje trabajar. Por eso digo yo, la vida me hizo liberal. Porque yo solo iba avanzando, construyendo las circunstancias de éxito con apoyos que recibí, que logré convocar, con buenos equipos de trabajo, con gente más preparada que yo, más inteligente que yo, y he podido avanzar y prosperar. Mire, yo he rehabilitado empresas como la Coca-Cola, embotelladora de colas en Guayaquil. Empresas como lo que era Oleica, que hoy se llama Grasas Unicol. Mire, he rehabilitado el terminal terrestre de Guayaquil por el pedido del alcalde Jaime Nebot, precisamente. Bueno, en el campo comercial, usted debe conocer Mavesa es Hino en Ecuador, Hino es Mavesa en Ecuador. Esa empresa, hoy muy exitosa, allá por la década de los 80 del siglo pasado, quebró la empresa. Yo la rehabilité. Y el propio Banco de Guayaquil, del cual me hice cargo hace unos 36 años, era un banco chiquito y con problemas. Hoy ya no tiene ningún problema y es uno de los bancos más grandes del Ecuador. Y topando el tema del banco, ¿por qué se le involucra usted mucho con el tema del feriado bancario? Es un tema bastante trillado y que han formado comisiones. El expresidente Rafael Correa armó una comisión para investigar ese tema. ¿En qué ha quedado? ¿Por qué se le sigue involucrando si su carta de presentación es mucho más amplia que solo dirigir el Banco Guayaquil? Esa es la mala fe de Correa y de todos sus seguidores, que lo que han buscado es injuriarme, infamarme durante 10 años. Pero mira lo que es la vida. Ahora ellos están sentenciados por corrupción, unos huidos, otros en la cárcel, otros exiliados en México y otrito por ahí desde Bélgica amargado. Y yo camino libre por el Ecuador, me muevo por todo el Ecuador. La propia comisión de Correa, presidida por Eduardo Valencia, que en paz descanse, llegó a la conclusión de que yo era gobernador del Guaya.
no tenía nada que ver con el tema económico, en lo absoluto. Así que mire, camino libre por el Ecuador. Esa es la prueba plena para todos los ecuatorianos, que aquellos que pretendieron injuriarme a mí, esos son los que hoy huyen de la justicia ecuatoriana. Y yo estoy aquí conversando con tranquilidad con usted y poniendo cara frente a todos los ecuatorianos. Guillermo Lasso tiene empresas de paraísos fiscales, que es una de las normativas para no ser candidato. Ni una sola, pues, porque si tuviera, no hubiera hecho mi declaración juramentada, como lo exige el CNE, de que cumplo con la ley de paraísos fiscales. Yo la cumplo y no tengo ninguna empresa en ningún paraíso fiscal, ni tampoco ninguna inversión. ¿Y usted cómo analiza a las personas que invierten en paraísos fiscales? Mire, el tema no es dónde usted tiene el dinero. El tema es de dónde sacaste el dinero. Este señor Correa y sus acólitos lo que pretendieron convertir es la virtud en vicio y el vicio o defecto en virtud. El problema no está donde usted tiene el dinero, de dónde sacó el dinero. Y como ellos no lo pueden explicar, han querido convertir en delito algo que no tiene nada de malo. Lo que cada ecuatoriano tiene que contarle al Servicio de Rentas Internas y a las autoridades ecuatorianas es ¿de dónde sacó usted el dinero? ¿Por qué tiene un auto nuevo? ¿Por qué tiene una casa y no paga impuestos? Eso es lo que tienen que contar muchos de aquellos que quieren convertir la virtud en delito. ¿Qué opina Guillermo Lasso en el tema de concesiones? Que es un mecanismo útil. Yo le comenté al comienzo de la entrevista que esta economía del Estado, la economía, Edwin, es como un avión con dos motores. Un motor simboliza la economía privada y el otro motor la economía pública. La economía privada tiene liquidez. Hay liquidez en el sistema bancario y las cooperativas, cerca de 15.000 millones de dólares. Pero esta economía pública del Estado no tiene liquidez. Tiene atrasos por 4.000 millones de dólares, por lo tanto no hay dinero para invertir. Pero necesitamos la ampliación de la carretera Babahoyo, Quevedo, Quevedo-Santo Domingo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Delegaremos la competencia a las prefecturas para que ellos puedan concesionar esa obra pública, esa ampliación de esa carretera. ¿Qué opina en relación a la privatización de empresas públicas? ¿El Estado es un buen administrador o hay que ver otras medidas para poder producir estos sectores? El Estado bajo la administración correísta ha probado de ser un Estado corrupto. Tiene usted la prueba de una compañía de seguros como Seguro Sucre. Y tiene usted la prueba en otros campos más también. Por eso yo creo que obra pública como la ampliación de carreteras, puertos, aeropuertos, probablemente tanques de almacenamiento de combustibles y tal, tienen que ser concesiones al sector privado. Pero usted no puede concesionar la actividad de un banco como el Banco del Pacífico. Usted en ese caso lo que tiene que hacer es vender, el Estado vender las acciones del Banco del Pacífico. Yo tomaré todas las precauciones para que ese banco termine en manos de un banco extranjero, que venga acá al Ecuador a competir con la banca ecuatoriana. En lo que se refiere también a este tema de atraer la inversión, ¿cómo se atrae la inversión extranjera a un país tan venido a menos y con los índices de inflación que tiene el Ecuador? Con un cambio de gobierno, con un cambio de gobierno y con un gobierno que entienda cómo funciona la economía global, un gobierno que entienda que no puede vivir aislado del mundo, que tiene que suscribir tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con la China, con Corea del Sur, con la mayor cantidad de regiones del mundo. Un gobierno que comprenda que hay que abrir la economía al mundo para atraer precisamente esos capitales del exterior al Ecuador. ¿Para qué? Si tenemos una nueva industria, un nuevo hectariaje de cualquier sembrío, un nuevo hato ganadero, va a haber empleo. Si tenemos un nuevo centro comercial, va a haber empleo. Si tenemos un nuevo banco extranjero en el Ecuador, va a haber empleo. Eso es lo que tenemos que hacer, conectar la economía del Ecuador al mundo. Como digo yo, más Ecuador allá en el mundo y más mundo aquí en Ecuador. ¿Mantener impuestos, reducir impuestos? Reducir impuestos, reducir aranceles y eliminar trámites. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas.
nosotros nos comprometemos a una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. Y hay otros impuestos que por presión nuestra ya se han eliminado, como el impuesto verde, por ejemplo. Pero también usted importa un vehículo en el Ecuador, un Chevrolet Spark, y cuesta el precio de venta al público cerca de $13.000. Ese mismo auto en Colombia, Perú, no le vale más de $8.000. ¿Por qué? Porque aquí se le carga la mano con aranceles, con el ICE, con el IVA, y también tiene que pagar una matrícula muy cara. Esos costos que vienen del Estado, del sector público, son los que tenemos que reducir para que el Ecuador sea más competitivo con el exterior. ¿En su gobierno se garantiza el tema de mantener la dolarización y reforzarla? Pero por supuesto que sí. La dolarización ha producido muchos beneficios a la clase media, a la clase popular, a todos los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos. Mire usted, la dolarización se implementa en el año 2000. Estamos en el 2020, han pasado 20 años. Hay muchas familias que han podido comprar una casa obteniendo una hipoteca en un banco y la han pagado. En el pasado, ¿qué sucedía? Usted tomaba una hipoteca en dólares, pero los ingresos eran en sucres. Había una gran devaluación y su ingreso no le permitía ni siquiera pagar la cuota de la casa. En 20 años de dolarización, los ecuatorianos han sentido el beneficio de la dolarización. Han construido un patrimonio en dólares. Hay una baja inflación en el Ecuador. Por lo tanto, la dolarización no solo hay que mantenerla, hay que fortalecerla. Y yo aprovecho esta pregunta para decirle a usted y a todos los ecuatorianos. Hay una propuesta que dice que el impuesto a la salida de divisas debe de subir al 25% y nosotros que proponemos llevarlo a 0. Hay una propuesta que dice que hay que establecer un impuesto a la herencia del 75%, es decir, incautar tu patrimonio. Mientras tanto, nosotros planteamos un impuesto a la herencia de 0. Hay una alternativa que viene y nos cuenta más del pasado, que quiere poner un impuesto a la plusvalía del 75%. Nosotros, ¿qué planteamos? Que no existe un impuesto a la plusvalía. ¿Por qué? Porque el trabajo tuyo es el trabajo que quieres heredar para tus hijos, no para estos pillos revolucionarios que quieren decir que el Estado tiene que pasar a ser dueño de tu trabajo, no tus hijos. Eso es lo que tenemos que tener claro que está en juego en el Ecuador. Aquellos que plantean quitarte lo que tú has producido y aquellos que planteamos respetar la propiedad de lo que tú produces para que pases sin impuesto a tus hijos. Usted plantea reducir los impuestos y eso también equivale a reducir los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano para repartir en las diferentes acciones. ¿Dónde se va a suplir ese ingreso faltante que va a tener en los próximos años? Gran pregunta, Edwin, gran pregunta de incrementar la producción petrolera. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles en reservas probadas y produce 520.000 barriles de petróleo al día. Sin embargo, Colombia, que tiene la mitad de las reservas de Ecuador, 2.400, produce el doble que el Ecuador. Tenemos que producir petróleo para competir como Colombia. Y ahí están los recursos que el Ecuador necesita para educación, para salud, sin necesidad de aumentar impuestos. Todo lo contrario, bajando impuestos. Y redistribuir mejor los ingresos públicos. En el tema de educación y salud actualmente están impagos médicos, están impagos profesores y también se ha bajado el presupuesto tanto para la secundaria, primaria, universitaria. ¿Qué garantiza que su gobierno se va a mantener y se van a respetar los presupuestos? Pero vea usted, me parece que en una época de crisis tras cuernos palos, al maestro ecuatoriano, después que le dieron tirapiedra durante 10 años, ahora resulta que le rebajan el sueldo, supuestamente con menos horas de trabajo. Así no es posible, pues el maestro también es un padre de familia. El maestro tiene un presupuesto. Si usted le baja el sueldo, si a usted le bajan el sueldo, ¿qué va a pasar con su familia? Va a comer menos, va a salir menos a la calle, probablemente va a cambiar a los hijos del colegio porque ya no tiene para pagar una pensión y también va a descuidar la salud de la familia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar los ingresos del Estado por el lado petrolero, energía eléctrica, minería,
bajar impuestos para que el Ecuador sea más competitivo y apoyar a la agricultura para generar empleo en el Ecuador. Por lo tanto, eso es una nueva fórmula. Estos pillos revolucionarios son incapaces de hacer algo así. Vamos a nuestra última pausa comercial y al volver estaremos con este conversatorio y vamos a analizar otros temas de interés. Ya estamos en la etapa final de este programa En la Mira, donde hemos tenido una conversación bastante amena con el candidato a la presidencia, el señor Guillermo Lasso. Para concluir, y por último, porque nos están preguntando también los amigos televidentes, ¿Guillermo Lasso gobernó con Lenín Moreno? ¿Cuál es su criterio de la actual administración presidencial? En lo absoluto, yo no he gobernado con un gobierno que ya he volteado la página, pero que llegó de una manera sospechosa a Carondelet. El 2 de abril del 2017, su propio canal y muchos canales de televisión del Ecuador hicieron sondeos y nos dieron por ganadores. Pero resulta que hubo un apagón electoral y ahora luego aparecieron el 100% de los votos escrutados y el ganador era Lenín Moreno. No, yo he dado vuelta a la página ese episodio, pero imagínese usted gobernar con el correísmo, si he sido opositor a Correa y opositor a Moreno. Esto se dice por muchas declaraciones, por ejemplo en octubre que hubieron, y también por el tema de asambleístas de la lista 21 que apoyaron ciertas leyes, pero en democracia lo que es bueno se apoya y lo que es malo se desecha, ¿no? En el corte usted me hacía un comentario de los sucesos de octubre. ¿Qué hice yo? Apoyar la institucionalidad del país. Imagínense si yo daba rienda suelta a mis sentimientos personales, hubiera promovido la caída del gobierno, pero eso hubiera sido una gran irresponsabilidad. Yo siempre apostaré por la democracia, por el respeto a la institucionalidad y sobre todo la civilidad, porque en los actos violentos de octubre atrás estuvo Correa y toda su gente, y no podíamos darle gusto a Correa que anarquice el Ecuador. Y eso que no esperábamos el tema de la pandemia, hubiera sido Así es. catastrófico. ¿Qué opina el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que han tenido aciertos y ha tenido errores y esperamos que tenga más aciertos con miras al proceso electoral del 7 de febrero. Su mensaje final a la gente que nos ve en la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas y en la región. Un saludo para todos los santodomingueños, para la zona noroccidental de Pichincha, un saludo para la provincia de Los Ríos y yo creo que también llega hasta ciertos límites de la provincia de Esmeralda. A todos ustedes les envío un saludo. Los invito a votar por el gobierno del cambio, por un gobierno que traiga oportunidades y prosperidad, empleo para la mujer ecuatoriana, esperanza para el joven ecuatoriano, para que pueda estudiar con libertad lo que él quiere estudiar en la universidad y sobre todo un país seguro, un país democrático, un país libre y un país próspero. Muchas gracias, Edwin, por esta entrevista. Muchas gracias por visitarnos, pero antes de pedirnos le voy a dar paso a mi compañero Jorge Chávez, que tiene la conclusión final del programa. Gracias, Edwin. Amigos de Saracay Televisión y su programa En la Mira, ustedes han sido testigos de la interesante entrevista a Guillermo Lasso Mendoza, candidato presidencial por el binomio Creo y Partido Social Cristiano a la presidencia de la República. Estos comicios se celebrarán, como ustedes bien lo saben, el próximo año, el 7 de febrero, en el que se elegirán, además del presidente, al vicepresidente y a los asambleístas. Guillermo Lasso, quien ha participado en 2 oportunidades anteriores como candidato y las cuales perdió, intenta, por el famoso dicho de que a la tercera va la vencida. Él nos dijo que lo principal dentro de su gestión sería volver el ojo al campo y a la ganadería. Propone volver al Banco de Fomento de Crédito, quien daría créditos a los agricultores, pequeños agricultores y ganaderos, a 30 años con el 1% de interés. Dice que los bancos de inversión deben de bajar las tasas de interés. Interesante, los bancos de inversión, muy interesante. Se debe bajar para salir de la crisis económica los impuestos, bajar las tasas de interés, eliminar algunos otros impuestos, promover la inversión de bancos extranjeros. Dice, tenemos que traer capital privado internacional para que haga obra. Espero que también el capital nacional que está afuera pueda volver para que esa obra se incremente. Eso lo digo yo, no lo dijo el señor Lasso. En Santo Domingo hizo 2 ofertas interesantes. Apoyará la creación de la Universidad de Santo Domingo.
Ya no sabemos qué creer. Eso lo han dicho todos los candidatos, asambleístas, presidenciales. Ojalá que quien llegue a la presidencia pueda por fin concretar este anhelo tan esperado de todo el pueblo de Santo Domingo. Además, se compromete a construir un hospital, un gran hospital en la Concordia, muy necesario, para que no puedan trasladarse desde allá a los casos y se vean en el mismo lugar. Una ciudad grande, un cantón grande que necesita tener todos sus servicios. Sobre la situación económica del país, dice que es sumamente delicada. Recordó que se han perdido 150.000 empleos antes de la pandemia, pero en el 2020 hacen un total de 400.000 puestos de trabajo perdidos. ¿Escucharon bien? No era el gobierno que ofrecía crear 500.000 puestos de trabajo y después son más de 400.000 los que se han perdido. Sobre Santo Domingo dice que es una provincia pujante. Claro, eso lo sabemos, es una provincia muy pujante. El santodomingueño es un hombre emprendedor, que no se amilana ante nada ni ante las pandemias. Dice que en su gobierno le daría agua potable, salud, alcantarillado y el Banco Nacional de Fomento de Territorio. Es decir, pondría a este banco a recorrer todos los cantones, las parroquias rurales, para que otorguen créditos a los pequeños productores. Dice, en nuestro gobierno la prioridad será el campo. Sobre la alianza con su eterno rival político, el Partido Social Cristiano, comenta que reconoce la generosidad de Nebot más con el país que con el propio candidato Lasso, para que el país no retorne al pasado. Esto nos hace pensar, se unieron, ¿por qué? ¿Se sentían débiles? ¿Pensaban que podían perder o realmente es por el bien del país? Porque esta afirmación, para que no retorne al pasado, es interesante. Yo jamás repartiría hospitales y aduanas, eso fue lo que dijo. ¿Será que él sabe que se repartieron hospitales en este gobierno? Se repartieron las aduanas. Yo garantizo salud y educación gratuita para todos. Escúchenmelo bien y guardemos este programa, este audio, este video. Lasso se compromete a garantizar salud y educación gratuita. Él habló que es un bachiller de la vida y que la vida lo hizo liberal. Sostiene que han buscado injuriarlo por 10 años respecto a que él habría sido promotor del jueves bancario, ¿no? Llegó durante 10 años una comisión que formó Correa, llegó a la conclusión de que no tuvo nada que ver. Eso es lo que dijo Lasso. No tengo cuentas en paraísos fiscales, atención. Aseguró que presentó su declaración jurada notariada ante el Consejo Nacional Electoral, en donde asegura y jura de que no tiene cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, años atrás, el organismo de investigación de la banca en Panamá había encontrado una relación de Lasso con 49 empresas offshore y indicó que entre 1999 y el 2000, en un año, había ganado 31 millones de dólares con el manejo de los bonos. Pero el candidato aseguró que no tiene ninguna cuenta, ninguna propiedad. El tema no es dónde tienes el dinero, sino de dónde lo sacaste. Eso fue lo que nos dijo. Otra de las cosas que él pondría en práctica sería la eliminación del impuesto a la salida de las divisas. Hay que mantener y fortalecer al dólar. Cuando se le preguntó si habría que eliminar el dólar, dijo que no, que había que fortalecerlo. Y también eliminar impuestos y fortalecer la producción petrolera. Bien, amigos, este es un espacio que se abrió de cara a las elecciones, como dijimos al comienzo, de 2021. Tendremos a otros candidatos, otros personeros en la mira y usted será el testigo de excepción de lo que digan y se comprometan a hacer. Adelante, Edwin, con la despedida del programa. Bueno, este ha sido un conversatorio con el candidato a la presidencia, el señor Guillermo Lasso. Le agradecemos por su visita acá en nuestro medio de comunicación. Estaremos atentos a las propuestas y al recorrido también que vaya a realizar por diferentes partes de nuestro país. Y esperamos que la ciudadanía se respete el voto ciudadano en el 2021 y estaremos atentos como medio de comunicación para llevarles todas las incidencias de este proceso electoral. Buenas noches.